Bueno, buenos días a todos. Los saludo el profe Jorge, a cada uno. Y vamos a comenzar con esta cuarentena sessions, podríamos decirle, que va a ser y consiste en lo que sale aquí. Una visión extra de la economía. El objetivo va a ser sintetizar la unidad de introducción a la economía a través de contenidos estudiados, obviamente, introduciendo, valga la redundancia, otros datos. ¿Cuáles van a ser en estricto rigor, chiquillos? Van a ser tres, que son los beneficios y costos marginales. En segundo lugar, vamos a hablar de agentes económicos. Y en tercer lugar, flujo circular. ¿Ya? Esas cosas salen en el segundo capítulo de Gregory Mankiw, ¿sí? Así que si están interesados en conocer más detalles, pueden inmediatamente ir a lo que es el libro en PDF que aparece básicamente en internet. Ustedes los pueden buscar googleando, pero yo también les voy a subir el archivo, ¿ya? Es un PDF completo del libro para que si hay un interés real lo puedan visitar, ¿sí? Y ahí salen obviamente cosas más relacionadas a los principios de la economía, etcétera. Ya, entonces vamos a hacer una visión extra. Pero para eso siempre yo les voy a recomendar esta, ¿cómo decirlo? Esta pequeña lista de preguntas que no hay que responder inmediatamente ahora, sino que ustedes deben conservar para siempre empezar a elongar, a precalentar antes de la actividad misma. Ya. Una pregunta obvia es: ¿qué es la economía? La famosa ciencia social que permite y permitió a la humanidad en un principio administrar el hogar, luego administrar la economía de una aldea, de una ciudad, de una civilización, un imperio y luego, y bueno, lo que hoy en día respecto a un sistema mundial. También como esa pregunta es obvia, hay que preguntarse qué estudia la economía. O sea, de por sí estudia el comportamiento humano, partiendo de un sentido súper básico, como sale en el monito aquí arriba, estudia las decisiones, o va a ser la decisión ideal, o básicamente lo que es las disyuntivas que en las personas hay respecto a una decisión de tipo económico en relación, por ejemplo, a qué compro y qué no compro, qué estudio, qué no estudio, me levanto, me quedo acostado, en fin. Tercera pregunta, que siempre hay que recordar: ¿qué ámbitos de la vida en sociedad comprende la economía? ¿Un solo ámbito, perdón? ¿Dos, tres? ¿Todos los ámbitos de la vida en sociedad? ¿A qué me refiero con eso? Cuando salimos a la calle a trabajar, cuando salimos con la familia al cine, cuando vamos a visitar a un familiar, cuando hacemos reunión entre amigos, cuando elegimos una carrera después de cuarto medio, a qué empresa nosotros nos vamos a dedicar respecto a firmar un contrato, quién nos paga mejor, quién no, etcétera. En fin. Una cuarta pregunta: ¿de qué forma está presente la economía en nuestra vida cotidiana? Es una pregunta, yo creo que súper importante en tiempos como de pandemia, no solamente en la actual, sino que después a futuro y en sus propias vidas. O sea, ¿dónde está presente? Yo tengo, por ejemplo, un sistema de ahorro en mi casa, con mi familia, yo mismo, cuánto es lo que gasto al mes, cuánto es lo que yo voy a dedicar mi sueldo a ahorrar, a pagar cuentas, en fin. Siempre es importante tener presente esa pregunta porque define de alguna manera tu conducta de consumo y tu propia educación financiera, para no tener los problemas que muchas personas hoy día están viendo cada vez más compleja, el tema de la deuda, por ejemplo. Una quinta pregunta: ¿qué conceptos se conoce, perdón, qué conceptos que conocen se relacionan con economía? ¿Qué palabras de repente en nuestro vocabulario están asociadas con economía? Yo he dicho un montón ya en estos pocos minutos: lo que significa consumir, ahorrar, el egoísmo, la competencia, el desarrollo, el subdesarrollo, el progreso. Uf, en historia hay muchas palabras que tienen que ver con la economía propiamente tal. Sexta, y creo que es la última: ¿por qué la vida en sociedad cuenta con una dimensión económica? ¿Por qué existe en el fondo la economía tal como lo estamos estudiando en la sociedad? Porque es necesario. Eso sería una respuesta basal. Pero ¿cómo lo justificamos? Bueno, yo creo que la clase de hoy día lo voy a presentar de manera gráfica para aquellos que les gustan los mapas conceptuales y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Creo que aquí hay, bueno, y aquí está la séptima. Con esta termina más o menos como el cuestionario base.
¿Por qué la economía en la actualidad influye cada vez más en las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana? Yo puedo darle una respuesta ya, pero de pero grullo. Porque va a pasar que en algún momento la humanidad, el sistema, el mundo o el país donde tú te encuentres va a sufrir una crisis. Si yo no tengo idea de cómo funciona el sistema en el lugar donde yo vivo en términos económicos, no voy a poder enfrentar una situación crítica como la de ahora. Punto. O sea, partamos desde esa lógica y empecemos a ilusionarnos con que esta cuestión no va a durar tanto tiempo. Por el bien de cada una de nuestras familias, ojalá que la crisis se pueda recuperar en un corto lapso. Eso generará consecuencias, por ejemplo, sí, en términos ambientales. Si el mundo quiere acelerar la recesión económica para recuperarse rápido, yo creo que uno de los sistemas que será el más afectado es el sistema medioambiental. O sea, el mundo respira hoy en día, como lo he dicho en otra ocasión, pero más adelante va a verse casi ahogado por la explosión de actividad económica que vamos a tener después de la pandemia. Bueno, ahí tienen 7 preguntas basales que ustedes deben recordar idealmente cuando quieran hacer el ejercicio de hablar sobre economía. ¿Sí? Avancemos. Y aquí hay un organizador gráfico que resume un poco lo que hemos hecho en clases anteriores. La economía es una ciencia social, o sea, tiene que ver con temas técnicos, con términos científicos, pero también con un ámbito humano. ¿Mm? Por ende, es una ciencia social que estudia el comportamiento humano, como dijimos. Tiene principios básicos, como por ejemplo las de Mankiw. En otros libros de economía o de introducción a la economía se hablan de otro tipo de principios, pero generalmente están basados con la lógica que Mankiw logra resumir en su libro. Algunas características de la economía dentro de este organizador que hice tiene que ver con la participación de los estados. Sin los estados como entes reguladores, la economía se cae a pedazos en las democracias o en países donde rija algún sistema, por ejemplo, democrático, autoritario, totalitario o teocrático, en fin. Mejora la vida de las personas, no solamente del individuo que por fin tiene un contrato o logra una profesión a través de su esfuerzo, sino que también lo que eso va a significar para su familia, y así sucesivamente, en otra familia y en otra familia. Y genera crecimiento y desarrollo. Cuando los países tienen mejor per cápita, mejor productividad y los estados hacen mejores políticas económicas, se genera eso. ¿Sí? Ahí por lo menos hay 6 ideas principales respecto a la economía, pero que obviamente puede extenderse a muchos más globitos. Esto es genérico, para que ustedes recuerden, al igual que las preguntas anteriores, ¿ya? Ahí tenemos distintos protagonistas dentro de la economía, que en común tienen la esencia de que son las personas las que la generan. ¿Mm? Ya, si no hay dudas, porque recuerden, pueden preguntar, vamos a ver el primero de los 3 datos extras que les voy a entregar en esta clase. ¿Ya? Primero, beneficios y costos marginales en economía. Para recordar en qué principio yo puedo asociarlo, en el principio 1, 2 y 3. Sobre todo con el tema de las personas nos vemos enfrentados a disyuntivas. ¿Por qué? Vamos a hacer un experimento muy sencillo. Lo pueden hacer si quieren a la hora del almuerzo, antes de acostarse o cuando se vayan a bañar o cuando se les ocurra. El profesor le dice a un alumno para que pase adelante y comience a tomar agua. La primera columna de la tabla que yo voy a mostrar indica el número de vasos de agua que toma el estudiante y la otra, la satisfacción que cada vaso le reporta. En un cuadro que yo voy a mostrar, por un lado aparece la cantidad de vasos que tiene que tomar un alumno y el nivel de satisfacción que tiene a cada vaso que va tomando. La pregunta de fondo de este experimento que hay que imaginarnos por ahora es hasta dónde llega tu satisfacción de tomar agua. Se supone que aquí está del 1 al 10. 1 representa la menor satisfacción y 10 la máxima satisfacción. Al primer vaso de agua, lo más probable es que yo tenga una satisfacción de 10. En el segundo vaso, lo mismo. En el tercero es muy probable, pero ya del cuarto, del quinto hacia arriba, o sea, hasta llegar hasta 10, la satisfacción eventualmente va a bajar. Pero hay detalles. Por ejemplo, preguntas lógicas de este experimento. ¿Qué ocurre con la satisfacción que reporta cada vaso de agua adicional a medida que aumenta la cantidad de vasos de agua que tú consumes? Lo que yo explicaba en términos básicos antes. O también la pregunta B, ¿qué relación estableces entre la toma de decisiones y la satisfacción?
Podríamos tomarlo en cualquier otro ejemplo mundano o cotidiano. A medida que yo como más un producto puntualmente en un lapso de tiempo ante un incentivo, esa satisfacción va a tender, tomando el caso del agua simplemente, a disminuir. Pero si yo, por ejemplo, le agrego otras situaciones al hecho de tomar más agua y ver cuánta satisfacción, puede que la satisfacción se mantenga después del quinto vaso o incluso llegando al décimo. Porque si lo hacemos ahora, claro, la satisfacción va a disminuir. Ahora en estos momentos tengo un vaso, tengo ganas de tomar vaso de agua porque estoy hablando, pero ya después del quinto mi satisfacción va a bajar ya prácticamente a niveles de -5, ¿sí? Pero si yo dijera, oiga, chiquillos, ¿qué pasa si yo los hago hacer este experimento después de una clase de educación física? Ahí la satisfacción va a cambiar. ¿Qué pasa, chiquillos, si yo hago el experimento en invierno o en verano? La satisfacción reportará cifras distintas, la satisfacción es muy diferente. Por lo tanto, ante ciertos incentivos o condiciones o contextos, las decisiones que ustedes tomen va a tener un nivel de satisfacción distinto. Este ejemplo del agua representa mucho lo que tiene que ver con costos y beneficios en términos obviamente más primitivos. El caso del agua es un ejemplo así. La toma de decisiones de un individuo está mediado por la satisfacción que le genera esa decisión o lo que obtiene producto de esa necesidad, que a su vez afecta al contexto. Mi contexto alrededor se va a ver modificado producto de esta toma de decisión ante una necesidad y por lo tanto la satisfacción. Si yo estoy encerrado en una pieza sin comer ni dormir, obviamente mis satisfacciones respecto a hacer una clase van a ser súper bajas. No hay motivación, no hay interés y por lo tanto no voy a tener satisfacción de nada cuando termine esta cuestión, pues voy a terminar estresado. Pero dejémoslo en el caso del vaso de agua o los vasos de agua. ¿Sí? Espero que se haya entendido, no es muy compleja el ejemplo. Por lo tanto, tomando el caso del agua, hablemos de beneficios marginales y costos marginales. ¿Qué es el beneficio marginal? Voy a dar otro ejemplo y un ejemplo que les compete a ustedes. Es aquel tipo de beneficio que surge al aumentar una actividad. Por ejemplo, si tú estudias 4 noches a la semana y no obtienes el 7, tomando la nota máxima que se usa en Chile, entonces, para lograr un mayor beneficio, estudio más noches a la semana para obtener 7, obteniendo un promedio al final de la semana de un 5, o sea, subo medio punto, o sea, 0,5. ¿Eso qué significa? Si yo estudio una noche más, o sea, una quinta noche, el beneficio marginal va a ser esa noche extra y por lo tanto ese 0,5, que va a aumentar a mi promedio a 6,5, porque en ese momento era 6. No obtengo el 7, pero obtengo ya un beneficio marginal. Es pequeño, pero es parte de la decisión que tú tomas para poder satisfacer esa necesidad que obtener la nota máxima. En cambio, el costo marginal significa esto: al costo de un incremento en una actividad que se le denomina, valga lo que repetía, costo marginal. ¿Qué implica? El costo marginal de incrementar tu tiempo de estudio, o sea, esa noche más por semana. ¿Por qué razón? Porque si es así, el costo marginal es la noche adicional que no pasaste con tus amigos carreteando o conversando o saliendo o viendo una película, según lo que hoy día veamos como ese costo marginal. El beneficio de obtener el 7 con esa noche se traduce en el costo marginal de renunciar a esa noche de hacer lo que yo quiera que no sea estudiar. ¿Sí? Lo hemos dicho ya sutilmente o derechamente en otras sesiones anteriores sobre los principios de la economía. De hecho, la disyuntiva de una persona, cuando lo estuvimos haciendo en modo presencial la primera parte de marzo, hablamos de esto. Por ejemplo, en el ejemplo de los futbolistas, cuando yo tenía el talento, renunciaba a mi tiempo de estudio para sacar una profesión en favor de poder obtener ese logro deportivo, por así decirlo, y ganar muchos millones. ¿Sí? Yo recuerdo bien ese ejemplo que le hicimos. Es lo mismo. Lo que aquí estoy haciendo es aclarar en función de lo que vamos a hablar también más adelante, que son los agentes en economía como también en el flujo circular. Ahí tienen ejemplos de lo que hemos llamado costo marginal
y beneficio marginal. Todo lo que yo renuncie por sacrificar algo y obtener ese logro, como por ejemplo una nota, se va a llamar costo marginal, pero a la vez se considera esa obtención como el beneficio, ¿sí? Para que no se enreden tanto. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahora? ¿Nada? Porque estamos bien en los tiempos, ¿no? Ok. Bueno, este es como un refuerzo. Si el costo marginal supera el beneficio marginal, no es razón para estudiar la noche adicional. Es un dato no menor. Si el costo marginal, o sea, esa noche que yo quiero dedicarlo más a mi amistad, que a estudiar para obtener el 7, no es razón para estudiar la noche adicional. Yo estoy con mis amigos. O sea, también hay una estrategia ahí en el fondo. ¿Por qué? Porque hay que recordar el factor incentivo. Si yo me veo más incentivado a obtener esa nota porque me va a obtener un triunfo personal, sacrifico esa noche a mis amigos para estudiar. Pero si en cambio es la fiesta, es la película que no voy a ver nunca más, o lo que sea, yo tomo la noche y decido hacer eso, punto. Por ende, voy a correr un poco mi pantalla. Si el beneficio marginal, aquí para los que les gusta la fórmula, es mayor al costo marginal, la decisión y la acción la tomo. Obviamente, si el beneficio marginal es menor al costo marginal, no la hago la acción y me quedo en el sistema donde estoy. De hecho, en economía, la lógica inicialmente para tomar una decisión es que costo y beneficio sean iguales. Esa es la lógica, ¿ya? Pero cuando toma de que uno es más que el otro, dependerá si es el beneficio o el costo y hago o no la acción, ¿ya? Ahí tienen una pequeña fórmula que les puede ayudar a entender un poquito más resumido todo lo que he dicho aquí. Ahora, para tomar ese tema, por ejemplo, ¿ya? Hay que hablar de los agentes de la economía. Eso también aparece más detallado en el capítulo 2, ahí lo voy a buscar para apoyar si alguien necesita más información, en el libro de Mankey. Ya, si alguien se puede dar cuenta, estas son caricaturas o imágenes que ustedes han visto en alguna parte que simboliza los agentes de economía. Por un lado, podemos determinar que esto tiene referencia a un gobierno, en este caso la Casa Blanca, Estados Unidos, Trump, qué sé yo, etcétera. Tenemos al tío Donald o el tío Rico, creo, no me acuerdo muy bien, hace años que no veo ese mono, pero él representará obviamente el dinero, el poder económico y por lo tanto el empresariado. Y tenemos a Family Guy, que es una serie que todo el mundo sabe de lo que trata, pero que representa a la familia. ¿Sí? ¿Para qué vamos a usar los Simpsons si aparecen en todas partes? Aun cuando me parece mucho mejor que Family Guy. Bueno, existen diversos y muy visibles, como he ejemplificado en las caricaturas, y por ende son las tres esenciales: el Estado, la familia y las empresas. Existe un cuarto agente que es el sector externo. Eso yo lo puedo resumir en términos bien prácticos. El sector externo o el cuarto agente son todas las empresas, consumidores, familias y gobiernos, pero de otros países. Por ejemplo, los agentes económicos en Chile son todas las que están aquí: el Estado, toda la familia en Chile y todas las empresas que hay en Chile. Por ende, el cuarto agente son todo eso mismo, pero de otras naciones. De ahí viene que vienen los tratados de libre comercio, los acuerdos económicos entre naciones, ¿ya? Las famosas competencias y colaboración entre grandes potencias mundiales, etcétera. Siempre es importante que cuando yo detecte los agentes económicos en un ejemplo como el que acabo de dar, hay que promover ciertas o preguntarles ciertas interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo genera el dinero la familia, el Estado y las empresas? ¿Ya? No vamos a detenernos en cada uno va a responder. También hay que preguntarle qué entrega el funcionamiento de la economía, qué aporte se entrega. Bueno, en el fondo sabemos que los cuatro agentes y sobre todo estos tres aportan al funcionamiento de la economía. ¿Cuál es el rol que cumple la economía? Entonces, cada uno de los agentes. Unos compran, otros venden, unos producen bienes y servicios y otros administran y crean las reglas para poder vigilar que eso funcione de la manera más correcta posible. ¿Cómo se relaciona con los otros agentes de la economía? ¿Es una triada esto? ¿Es como una especie de triángulo que tiene flechitas a su alrededor que va girando una y otra vez? Pareciera ser.
No olvidemos al cuarto agente también. Por lo tanto, son preguntas bien genéricas que pueden ayudar a entender la importancia que tiene cada uno de estos agentes económicos. Todos generan dinero, pero ¿cómo? Todos entregan aportes y cuáles son. Todos tienen un rol, ¿cuál es? Y todos se relacionan, pero ¿cómo? Bueno, con estas preguntas y cuáles son estos agentes, vamos a ver ya en la parte más final, por así decirlo, de esta cuarentena sessions, la interacción de estos agentes a través del sistema de flujo circular. Ya, fíjense que los dos círculos de color rosado representan los mercados. Existen dos, el mercado de bienes y servicios, ¿ya? Y los mercados de factores de la producción. Esta que está aquí arriba es la más importante, la más sencilla de entender, porque nos compete a nosotros en nuestra vida cotidiana. Porque si yo tomo a las empresas y la familia, ¿sí? Dentro del sistema de mercados de bienes y servicios, las familias van a gastar en esos mercados, lógico, compran, o sea, claro, las familias compran un bien o un servicio, por lo tanto, lo que gastan entra como ingreso en esta línea verde a las empresas, ¿ya? En cambio, las empresas venden bienes y servicios y nosotros como familias compramos. Pero eso va a significar que la decisión la tomen las familias y las empresas tengan la cantidad de dinero que inviertan en trabajadores como también en cantidad de productos, de bienes y servicios, pero también en la calidad. Aquí dice, las empresas producen y venden bienes y servicios, pero ellas deciden en cuánto, qué calidad y por lo tanto en qué tipo de oferta. En cambio, la familia aquí, obviamente, repito, compran y consumen los bienes. ¿Sí? La flecha verde representa todo lo que es dinero, en gastos, en ingresos, y lo que las empresas van a invertir en salarios, rentas y beneficios en los mercados de factores de la producción, que les va a llegar a las familias en forma de sueldos, pues es lo que ingresa finalmente una familia. Bueno, resumámoslo más fácilmente aquí. Es un diagrama circular que representa el flujo económico. Las flechas emulan de alguna manera esa lógica. Las decisiones las toman las familias, que son generalmente las que compran y consumen. Y las empresas suelen ser las que venden y ofrecen, ¿sí? Porque son las que reciben todo el gasto que hacen las familias. ¿En donde se originará ese tema? En los mercados de factores de la producción. Me quedan 10 minutos, así que alcanzo. Pero también ocurre lo inverso en los mercados. Si en los mercados de bienes y servicios las familias compran, ¿ya? En los mercados de factores de producción las familias venden y las empresas compran. Aquí abajo está el tema que puede generar confusión de cierta manera. En los mercados de factores las familias invierten tierra, trabajo y capital. Es lo que ofrecen al empresario. Ahí está la clave. Por ende, en los mercados de factores de producción, los factores de la producción que entregan las familias llegan a las empresas para que se convierta después en los productos que venden y ofrecen en el mercado, ¿sí? Por ende, en los factores de la producción, las empresas toman lo que han recibido por parte de las familias cuando aquí gastan y los invierten en salarios, sueldos y beneficios que les va a entrar a cada una de las familias como lo mismo, renta, sueldos y beneficios, para que el círculo tenga funcionamiento. Las familias gasten y las empresas tomen ese dinero y lo invierten en salarios, renta y así una y otra vez. Suena súper latero un poco lo que estoy diciendo, pero para que se acuerden, por eso se llama flujo circular. Bueno, aparece como un cuadrado prácticamente, pero lo que trata de emular es eso. Las familias tienen un poder económico que tiene que ver con compra y venta, pero ellos también son los propietarios y vendedores de los factores de la producción a través de su trabajo, de su fuerza de trabajo y a través de incluso la tierra. Pensemos en una familia que es dueña de un campo y lo ofrece como mercado de productividad al empresario, que obtiene las ganancias que se cree de eso y los puede vender finalmente a un sistema mucho más grande en donde hay más familias que necesiten esos productos que salgan de la tierra,
de la que es dueña esa familia. O me acordé de, no sé, en la Edad Media, cuando los campesinos entregaban prácticamente todo lo que tenían a su señor feudal, pero ese era un sistema mucho más básico de lo que sale aquí. ¿Ya? No los quiero enredar tanto. Ahí tienen una visual de lo que es el famoso flujo circular. Pero ahí, de hecho, hay una buena pregunta: ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Porque ahí están las familias, la empresa, etc. Es muy sencillo. El Estado, de alguna manera, se conforma como el ente regulador. Es el que mediante leyes y vigilancia hace que esto funcione dentro de lo que son las normas y leyes económicas que rigen este flujo circular. No se olviden de eso. Por lo tanto, interviene directamente. Por ejemplo, lo que hemos dicho anteriormente, a través de impuestos sobre obras públicas. Los impuestos eran un clásico ejemplo de intervención directa. Si bien hoy en día no es mucho, porque eso trae costo y beneficio para la inflación o incluso para el desempleo, hay un ejemplo que hay que recordar de cómo interviene un gobierno, por ejemplo, en este mismo flujo. Por lo tanto, es un administrador, ¿ya? Las empresas no son administradoras de este flujo, porque si no, no existiría. Harían lo que quisieran con las familias. Recuerden, el Estado está entre medio de esto, a través de sus políticas de intervención y sus acciones de regulación. ¿Sí? Bueno, de hecho, el cuarto factor, que era las empresas, familias y gobiernos de los otros países, es un agente no físico en ese sistema. ¿Por qué? Porque de sus decisiones dependerá que en una nación, como sale en el flujo circular, ¿ya? Pensemos que esto es Chile, ¿m? El flujo circular, las decisiones que se tome de otros países con Chile a través de distintos tratados económicos va a hacer que haya cosas muy conocidas por ustedes. Por ejemplo, exportar e importar. Cuando yo vendo al extranjero, estoy exportando bienes y servicios. Cuando yo importo, en cambio, yo estoy comprando al extranjero bienes y servicios. Lo que ocurre en este sistema, junto con los agentes de la economía, va a significar que el sector externo o el cuarto agente pueda ser más partícipe y aporte un poco más a este flujo circular y sea más grande. ¿Se entendió? Ojalá que sí. Bueno, finalizando, gente. Las personas al decidir en economía se integran a flujos y vínculos con otros agentes. El flujo circular, ojo, no es el único para explicar cómo es la economía en términos gráficos. Hay otros más, pero este es el más o el menos difícil de entender. La existencia de beneficios y costos promueve una decisión debidamente correcta en los individuos. Se supone que por esencia somos seres racionales al momento de decidir, pero como en el ejemplo del vaso de agua o como en el ejemplo de los costos y beneficios marginales al momento de estudiar, los seres humanos tenemos un comportamiento más primitivo, más irracional al momento de decidir. Pero hay que recordar entre medio de todo esto que los recursos son escasos. La economía entra para hacer que se tome el buen camino. La escasez nos obliga a tomar una decisión dentro de una disyuntiva clásica que yo ya también he mencionado incontables veces. Pero aquí les dejo una pregunta para que lo reflexionen, que de buena manera yo lo he respondido. ¿Las personas somos seres racionales dentro del sistema económico? En mi opinión, para nada. No lo somos en ningún centímetro. Más todavía ahora cuando las crisis nos desnudan, por así decirlo en términos metafóricos, a lo que hemos sido hasta la fecha como agentes en el flujo circular de la economía. Estamos amarrados de pies, manos y amordazados. Las personas, las familias, lamentablemente, con un sistema brutal que ha existido por lo menos desde 30, 40 o más años. ¿Ya? Les dejo esa pregunta para que la puedan pensar. Y ojo, esta información puede ser muy, muy útil para el trabajo final de síntesis que voy a extender una semana más. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir y vamos a tener la grabación haciendo un dedito para arriba.